¿Interpretamos la Biblia según nuestros acontecimientos o buscamos respuesta a los acontecimientos según la Biblia? ¿Con qué frecuencia interpretamos la Biblia según nuestra cosmovisión? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la cosmovisión de Jesús. Saludos a todas las que nos acompañan en Mujer para la Gloria de Dios. Ailín Pagán de Salcedo, Katy Cheraldi de Núñez y Mayra Beltrán de Ortiz. Hola. Todas muy contentas dándole la bienvenida por compartir con nosotras en este espacio. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos a suscribirse al canal de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy, dentro de esta serie que hemos venido viviendo sobre Jesús, una vida única, una vida muy única realmente. Sí. Este en particular lo hemos titulado La cosmovisión de Jesús. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyen con su sintonía y con sus mensajes. En verdad, yo sé que lo dimos toda la semana, pero es una cosa que es una bendición para nosotros compartir con ustedes. Y queremos ayudarles a reflexionar más sobre lo que estamos estudiando en el programa. Y por eso estamos posteando preguntas en Instagram. Por favor, no dejen de responderles. Es para tu bien, para que el Señor crece en tu corazón. Amén. Y como los caminos de Dios no son los nuestros, ¿qué tanto dependes del Espíritu Santo para interpretar tus circunstancias? Algo donde fallamos mucho, pero es tan necesario. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Mayra, ¿tú podías orar para nosotros? Sí, claro que sí. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias una vez más, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de hablar de ti, Señor, Amén. De compartir con otros, Señor, lo tanto, Señor, Amén. Que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a aquilatar en su justa medida, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor. A través de estos programas, de esta serie, Señor, hemos conocido más allá cosas, Señor, que tú haces o que tú hiciste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, avívanos, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos ayude, Señor, a discernir para nosotros, Señor, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. La semana pasada, Ailín y Katy, nosotras estudiamos los eventos que precedieron la resurrección de Jesús. Revisamos la mala interpretación que hicieron todos sobre los hechos sucedidos, empezando por Satanás, los religiosos, las autoridades romanas y hasta los discípulos. Y terminamos con el encuentro de Jesús con María Magdalena. Hoy queremos continuar con lo que ocurrió después de hallar la tumba vacía. Jesús les dijo a todos que compartieran con los hermanos sobre su resurrección y esta vez lo hicieron. Y una multitud se reunió en el aposento alto, a puerta cerrada, seguramente por la persecución. Así es, y probablemente para discutir lo ocurrido con Juan, con Pedro y María Magdalena, cuando estos le explicaron todo lo que pasó. De repente oyeron la voz de Cristo en medio de la habitación diciendo: paz a vosotros. Qué impresionante. Con puerta con seguro. Con puerta con seguro, exacto. Imagínense la combinación de emociones que todos estos sintieron allí. Wow. O sea, debió de ser gozo porque su Mesías está vivo, Jesús, sí. Pero sorpresa, confusión y incluso hasta quizás miedo. Claro. Y es natural que pudieran sentir todas estas emociones. Claro. Y como confirmación de que este era Jesús, Él le mostró sus manos y el costado y entonces se gozaron y se alegraron Amén. En gran manera al saber que en verdad era Él. Así es. Y Jesús de nuevo les exhortó a tener paz y les encomendó una misión. Dice: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, como nos dice Juan 20:21. Estas fueron sus palabras exactas de Jesús. Wow, imagínense
el miedo también. Sí, que, exacto, el temor. Pónselo en los zapatos de ellos, Sí. lo que acaban de vivir. Sí. Eso, ay, Debió ser impresionante. yo me imagino que el temor entre ellos aumentó en ese momento. Y por eso Jesús les enfatizó que tuvieron paz. Amén. Las autoridades acaban de matar a Jesús. Ellos están escondidos en el aposento por medio a las autoridades. Miedo. Y Ajá. Jesús estaba mandándolo a seguir su ejemplo. Ya tú sabes. Ay, Un gran reto. ellos todavía no entendían del todo cómo era que Cristo estaba vivo, ni cómo había entrado en el aposento. Todo estaba así con seguro, cerrado, ni mucho menos cómo ellos serían capaces de cambiar el pueblo. Así Sí. es. Ese es un reto que ellos están en medio, Exacto, o sea, confusos. Sí, muy Jesús confuso. le estaba diciendo, sigan mi ejemplo, tienen la misma encomendación, pero lo acaban de crucificar. Exactamente. Así mismo. O sea, sigue mi ejemplo. Ay, sí. Mas Jesús en su bondad sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí la- Amén. Eso es lo que él hizo en Génesis, sopló y la mujer cogió vida. Así es. Ahora ellos van a coger vida. Vida. A quienes perdonáis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Como leemos en Juan capítulo 20, versículo 22 a 23. Así es, Katy. Y el Espíritu Santo es quien podía hacerles entender todo esto y quien podía darles el poder Amén. de hacerlo. En aquel momento llegó el discípulo Tomás, quien había escuchado lo que había ocurrido, pero no lo creyó. Honestamente, yo tampoco lo hubiese creído. Yo tampoco. Esa Estaban- locura. Sí, estaban hablando sobre eventos humanamente increíbles. Exacto, es humanamente imposible. Nosotros porque sabemos la historia. Exactamente. Pero en ese Leemos el momento, capítulo. o sea, todas recordamos cuál fue la reacción de Tomás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Eso está en Juan 20, versículo 25. Y como ustedes comentan, esto a nosotros nos puede parecer hasta horrible porque conocemos ahora el final Claro, de toda la claro. historia. El último Sin capítulo. Es mucho más fácil Y ahora. sin embargo, la reacción de estos era totalmente humanamente Claro. lógica, en increíble. medio de tanta confusión de Claro. todo lo que estaban viviendo. Pedro y Juan vieron la tumba vacía y la forma en que los lienzos de lino estaban puestos, evidenciando de que fueron cuidadosamente dejados allí. Por otro lado, las mujeres vieron a Cristo mismo y por tanto llegaron a la conclusión correcta, mientras que Tomás, que había estado lejos, no solamente que no había visto todo esto, sino que tampoco había hablado con ellos. Él estaba más distante, más ajeno de los últimos eventos. Claro. Lo último que Tomás vio fue que Jesús fue muerto en la cruz, fue crucificado y luego puesto en la tumba. O sea que Claro. entendamos Sí, un poco claro. el contexto de Tomás. Exactamente. Y si fuera yo, probablemente estaría pensando que equivoqué al Sí. seguir a un profeta falso. Ujú, ujú. Y a que ahora, avergonzada, debía aprender la lección para no equivocarme de nuevo. Cuando todo el mundo comentaba que Jesús estaba vivo, claro que actuaría con cautela, porque no quisiera equivocarme de Claro. nuevo. 8 días después, los discípulos estaban en el mismo aposento alto con las puertas cerradas, como hemos mencionado, Ujú. con seguro. Con seguro, por si Pero acaso. ahora con Tomás. Así Cuando es. de nuevo Jesús se presenta diciéndole de nuevo, paz a vosotros. Y se dirigió a Tomás diciendo, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Como leemos en Juan capítulo 20, versículo 27. Y ahí, Katy, entonces Tomás creyó. Amén. Tomás creyó. Exacto. Este es un ejemplo de cómo un encuentro personal con Jesús lo cambia todo. Amén. Y a nosotros nos ha pasado eso también. Amén. Cristo no lo avergonzó ni lo regañó, sino que le dio la oportunidad de creer y él declaró, Señor mío y Dios mío. Como Cristo está comisionándole en el ministerio, él le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo
creyeron. Amén. Esto está en Juan 20, versículo 39. En su ministerio futuro, los discípulos también se encontraron con muchos que dudaron, y ellos debieron tener el amor, la paciencia, la perseverancia para ministrarles a pesar de su incredulidad. Y yo me pregunto, ¿nosotros tenemos ese amor, esa paciencia y esa perseverancia? Uno se le olvida que cómo pensamos antes de tener ese Espíritu Santo. Así es. Mientras esto estaba ocurriendo a la misma par en el aposento alto, pues muchos otros estaban en Jerusalén que habían oído todos estos rumores, al igual que Tomás, y no sabían qué creer, estaban en confusión. Ellos también habían visto a Jesús morir, y ahora que la Pascua ya había terminado, en su mayoría estaban regresando a sus pueblos de origen, pero sin entender del todo lo que estaba sucediendo, valga la redundancia. En Lucas 24 leemos de 2 hombres en camino hacia Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, o sea, una distancia respetable, quienes conversaban sobre todo lo que había acontecido, cuando el mismo Jesús se les acercó y comenzó a preguntarles sobre lo que estaban conversando. Obviamente, Jesús, ellos no sabían que este hombre era Jesús. Exactamente. En aquel momento ellos no lo reconocieron, como tú dijiste, porque sus ojos todavía estaban velados. Sí. Entonces, uno de los hombres, llamado Cleofas, le preguntó: ¿eres el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ocurrió? Sí. De nuevo, conociendo ya el final de esta historia, me río porque Jesús era el único que realmente el protagonista. entendía. Exactamente. Sí, exacto. Nadie entendía más que él lo que había ocurrido. Aunque también me da vergüenza, porque al reflexionar en la actitud de este hombre, caigo en cuenta que en muchas ocasiones en mi vida pensé que sabía lo que estaba ocurriendo cuando realmente no entendía nada. Así es, y Lucas utiliza la palabra antivallo para discutir lo que significa tirar de ida y vuelta. Como ellos estaban hablando. Exactamente. Sí. En aquel momento todos estaban evaluando diferentes teorías, buscando respuesta a lo ocurrido. Y en ese momento Jesús no se reveló todavía, sino que dejó que hablaran para que ellos expresaran sus dudas. Y entonces estos expresaron cómo las autoridades religiosas entregaron a Jesús a sentencia de muerte y le crucificaron, cuando estos pensaron que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras. Así es, y quienes ellos esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel, exacto, como nos dice Lucas 24, 21. O sea, aunque Jesús acababa de liberarles de algo mucho mayor que solamente el dominio de los romanos, dada su cosmovisión limitada, estos no pudieron ver la verdad de la liberación que acababan de recibir. Exactamente. Y es importante también que destaquemos que estos hombres reportaron que las mujeres y otros fueron a la tumba y no encontraron a Jesús allí. Su incredulidad no fue por falta de evidencia en el Mesías realmente, como sucede con todos los que hoy no creen en Jesús. Amén. Exactamente. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 a 20, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así es. Y el versículo 21 completa la idea. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la verdad es evidente, pero muchos se resisten a creer. Así es, Katy. Y en el caso de los 2 discípulos caminando con Jesús, ellos tenían todos los hechos, pero les faltaba la habilidad para ver lo que para nosotros hoy es claramente visible. Hoy. Va del Espíritu Santo y toda la revelación. Porque no somos nosotros. Toda la revelación está ahí. Sí, no, que nosotros somos las más inteligentes. Su evaluación fue puramente física porque les faltaba la dimensión espiritual. Exacto. Esto me trae a la mente lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4, versículo 4, y cito: el Dios de este mundo
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por esto es por lo que un encuentro personal con Jesús es necesario en la vida de todo ser humano para quitarle la venda de los ojos. Amén. Amén. Escuchen lo que dijo Cleopas. Jesús fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, a quien los religiosos entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, mientras Jesús dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Juan 19:11. O sea, Cleopas aceptó que este era un profeta, pero no el Mesías. Exacto. Un gran detalle este. Y ahora, un poquitico. Y ahora, después de la iluminación del Espíritu Santo, es que Pedro pudo tener la misma cosmovisión de Jesús, y al igual que el resto de los discípulos, que abrió su entendimiento. Y nosotros también, obviamente. Déjenme leerlo en Hechos, capítulo 2, versículo 22 a 23. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis a entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro les explicó los mismos eventos, pero ahora con una perspectiva espiritual. Exactamente, que hace la gran diferencia. Y claro, ahora él podía interpretar todo a través de las Escrituras también, como leemos en Hechos, capítulo 3, versículo 18, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Y aún los creyentes del primer siglo, en medio de la persecución y peligro, admitieron esto y predicaron lo mismo. Escuchemos Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. De nuevo, confirmando que su incredulidad no era por falta de evidencia, sino por un rechazo a creer, negados a creer. O sea, necesitamos tener un encuentro personal con Jesús para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Con los dos discípulos que iban en camino hacia Emaús, Jesús comenzó a abrir sus ojos. Sin embargo, lo hizo gradualmente. Amén. Primero Jesús les enseñó lo referente a Él en todas las Escrituras, comenzando con Moisés y los profetas. Y cuando llegaron a Emaús, que estos le invitaron a comer, Jesús entonces les muestra quién realmente es Él. Lucas 24 nos dice que Jesús bendijo el pan y les dio a comer y les fueron abiertos los ojos y entonces estos le reconocieron. Qué maravilla. O sea, después de muchísimo rato interactuando hasta ese 11 momento. kilómetros. Exactamente. O sea, gloria a Dios. que Jesús se revela a quien Él quiere revelarse. Exactamente. Estos tuvieron un encuentro personal con Jesús, el cual cambió sus vidas para siempre. Amén. Porque sus ojos les fueron abiertos. La ceguera espiritual que tenemos es tal que necesitamos la ayuda de Dios para ver la realidad. En los 3 años de su ministerio, Jesús reiteró una y otra vez cuál fue su misión, incluyendo el padecer. Sin embargo, como el pueblo judío tenía su propia agenda y lo que Jesús les enseñaba rompía todos sus esquemas, estos no lo pudieron entender. Así es, Katy. Y la agenda de Dios para los judíos era mucho mayor que solamente liberarles del yugo de los romanos y levantarles como un reino terrenal poderoso. Su plan era liberar al mundo entero del pecado. Amén. Y establecer un reino espiritual encabezado por el Todopoderoso. Amén. Nuestra clara cosmovisión como cristiano es vital para poder ver la verdad de Jesús.
En el caso de los 2 discípulos, esto tenía una cosmovisión errada que les impidió ver la verdad. Ellos habían leído las Escrituras tantas veces y allí está escrito en el libro de Isaías que el siervo del Señor vendría y traería justicia, liderando a su pueblo hacia Dios y trayendo salvación al mundo entero. Y nosotros hacemos lo mismo. Somos iguales, somos diferentes. Por generaciones, los judíos sacrificaron un cordero inocente para el perdón temporal y personal de sus pecados, como preparación para el Mesías que vendría. Y Dios incluso les habló de un cordero que sería sacrificado por todos nosotros. En Isaías 53:6 específicamente dice así: el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Sí, creo que es obvio que el tener una cosmovisión bíblica es importante. Definitivamente. Nuestra interpretación de los acontecimientos de la vida depende de cómo pensamos y en qué creemos. El creer en lo que las Escrituras nos enseñan, aun cuando parezca algo imposible, nosotros servimos el Dios de lo imposible. Amén. Amén. Esa es la realidad. Amén. Persistamos en escuchar su voz mientras estudiamos su palabra. Por eso, le citamos para que se unen 9 veces en nuestro próximo programa. Amén. Y no olviden orar en todo el tiempo para Mujer para la Gloria de Dios. Y toda iniciativa por compartir su verdad, no Amén. importa en cuál iglesia, en cuál país. Todos nosotros somos un ejército trabajando Amén. juntas para el Señor. Amén. Necesitamos de su sabiduría y protección para continuar en la batalla. Así Amén. es, Katy. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @MPLGDD, que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.